Elara respiraba el polvo de una gloria muerta. Cada rincón de la ruinosa mansión ducal, su hogar y su jaula, olía a decadencia y a sueños rotos. Pasaba los días como un fantasma, envuelta en un silencio que solo se rompía por el sonido de sus propios pasos sobre la madera carcomida, o por el susurro del viento a través de los cristales rotos. Se sentía invisible, una pieza más del mobiliario abandonado, esperando a ser descartada. Su única compañía eran los libros que leía a escondidas, mundos de papel donde las mujeres eran amadas por su espíritu, no por su linaje o su utilidad. Pero esa fantasía se desvanecía siempre que oía los pasos pesados de su padre acercándose por el pasillo, un sonido que le helaba la sangre y le recordaba su verdadera condición, la de una propiedad defectuosa. Su padre, el duque, era un hombre cuya amargura había envenenado cada piedra de la casa. La miraba con desprecio, recordándole constantemente que era un lastre, una boca más que alimentar en una fortuna que ya no existía. «No sirves para nada», le había siseado la noche anterior, con el aliento oliendo a licor barato. Elara había aprendido a no responder, a encogerse para parecer más pequeña, a ocultar cualquier atisbo de desafío que pudiera provocar su ira. Soportaba sus crueldades en silencio, no por debilidad, sino por proteger a su madre y a su hermana pequeña, las únicas luces en su sombría existencia. Ellas eran la razón por la que aguantaba, la razón por la que asentía cuando su padre finalmente anunció su solución. Un matrimonio que saldaría todas sus deudas y aseguraría su supervivencia. ¿A qué precio? Al precio de ella misma. El nombre de su prometido era una leyenda susurrada con una mezcla de temor y reverencia en todo el reino de Sahara. El jeque Kael al-Zahran. Un hombre conocido por su crueldad en los negocios y su corazón de hielo. Elara sabía lo que significaba. No iba a ser una esposa, sino el pago final de una deuda humillante. Iba a ser vendida como ganado al hombre más poderoso y temido del desierto. Una parte de ella quería gritar, correr, desaparecer en las dunas. Pero la imagen de los ojos asustados de su hermana pequeña la anclaba al suelo. Este era su deber, su sacrificio. Aceptó su destino con una resignación que le partía el alma, preguntándose si alguna vez en su vida alguien la miraría y vería algo más que una simple moneda de cambio. A cientos de kilómetros, en el corazón palpitante de Sahara, el jeque Kael al-Zahran observaba la ciudad desde la ventana panorámica de su palacio de ónix. El edificio, una maravilla de cristal negro y mármol blanco, era un reflejo perfecto de su dueño, imponente, frío y absolutamente impenetrable. Acababa de finalizar una reunión con un consorcio petrolero internacional, despidiendo a los ejecutivos con una inclinación de cabeza tan sutil que era casi un insulto. Su poder era absoluto, su control, total. No había emoción en su rostro, solo el cálculo preciso de un depredador que domina su territorio. Su asistente entró en la sala, rompiendo el silencio con una deferencia casi religiosa. «Señor, el contrato ha sido preparado. La familia de ella ha aceptado todos los términos». Kael ni siquiera se giró. Su mente ya estaba en el siguiente movimiento. Para Kael, este matrimonio no era más que el jaque mate en una partida de ajedrez que su familia llevaba jugando durante generaciones. El padre de Elara, un duque arrogante y estúpido, representaba la última pieza de una vieja aristocracia que Kael despreciaba. Adquirir sus tierras y, como humillación final, a su única hija, era una victoria estratégica y personal. Su propio padre, el jeque emérito, llevaba años presionándolo para que cerrara este capítulo, para que demostrara que la nueva sangre de los al-Zahran era más fuerte que la vieja. El amor era una debilidad que ya había experimentado una vez, con una traición que casi le cuesta el trono. Nunca más. Una esposa era un activo, y esta, en particular, era el símbolo de la rendición de su enemigo. Poco le importaba quién era ella, solo le importaba lo que representaba. La firma del contrato se llevó a cabo en el deslucido salón de la mansión de Elara. La pluma temblaba en su mano mientras su padre la observaba con una avidez triunfante. Su madre lloraba en silencio en un rincón, un gesto de duelo por la hija que estaba a punto de perder para siempre. Con un trazo tembloroso,
Elara firmó su nombre, sellando su destino. En ese instante, dejó de ser Elara, la hija del duque, para convertirse en la propiedad del jeque. No hubo palabras de consuelo, ni un último abrazo. Simplemente fue conducida a un lujoso automóvil negro que la esperaba fuera. Una prisionera de lujo siendo transportada a su nueva y dorada celda. El viaje al palacio fue un borrón de paisajes desérticos y lágrimas silenciosas. La llegada al palacio de Onyx fue abrumadora. La escala del lujo era casi violenta. Techos altísimos, suelos de mármol que reflejaban su figura asustada y un ejército de sirvientes que se movían con una eficiencia silenciosa y despersonalizada. Nadie la miraba a los ojos. La trataban con la cortesía reservada a un objeto valioso, pero frágil. La condujeron a unas estancias opulentas, donde un equipo de mujeres la bañó, perfumó y vistió con un traje de novia tradicional de seda y oro. Se sentía como una muñeca, despojada de toda voluntad, preparada para un ritual cuyo significado se le escapaba. Se miró en el espejo y no se reconoció. ¿Quién era esa mujer con los ojos llenos de pánico, adornada como un sacrificio? La ceremonia fue tan fría e impersonal como había imaginado. Se celebró en una pequeña sala del palacio, con solo un par de consejeros y el padre de Kael como testigos. El jeque apareció vestido con túnicas ceremoniales de un blanco inmaculado que contrastaban con su aura oscura y poderosa. Pronunció sus votos con una voz grave y monótona, como si estuviera leyendo los términos de una adquisición corporativa. Elara apenas pudo susurrar los suyos, sintiendo el peso de la mirada de Kael sobre ella. Una mirada que no contenía ni una pizca de calidez, solo la evaluación de un bien recién adquirido. El imán selló la unión, y un silencio denso cayó sobre la sala. Estaba hecho. Era, a todos los efectos, su esposa. Sin mediar palabra, Kael tomó su brazo. Su agarre no era brusco, pero sí firme, un gesto de posesión inconfundible. La condujo fuera de la sala, dejando atrás a los testigos, y comenzaron a caminar por un corredor interminable de mármol pulido. El único sonido era el eco de sus pasos y el latido frenético del corazón de Elara, que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Cada paso la acercaba más al momento que más temía. La noche de bodas. La consumación del trato. Él la estaba llevando a la alcoba nupcial para reclamar lo que había comprado, y ella no tenía a dónde huir. La puerta al final del pasillo se abrió ante ellos, revelando una habitación sumida en la penumbra, y Elara supo que su verdadera prueba acababa de comenzar. La alcoba nupcial era un mausoleo de seda y oro, una tumba opulenta para la mujer que Elara había sido. El aire, denso con el perfume de nardos, se sentía pesado en sus pulmones, dificultándole la respiración. Estaba sentada al borde de la cama, con la espalda rígida y las manos entrelazadas sobre su regazo. Un nudo de nervios y resignación. Cada segundo que pasaba era una gota de veneno en sus venas, la antesala de la consumación de un contrato que la despojaba de todo, incluso del dominio sobre su propio cuerpo. Sabía lo que se esperaba de ella. Silencio, sumisión y obediencia. Había sido entrenada para ello toda su vida, pero ninguna lección la había preparado para el terror helado que sentía al oír sus pasos acercándose por el corredor. ¿Sería este hombre tan cruel como decían las leyendas? Kael entró en la habitación sin hacer ruido, un depredador moviéndose en su territorio. Su presencia llenó el espacio al instante, absorbiendo la luz y el aire. Elara no se atrevió a levantar la vista, manteniendo sus ojos fijos en un intrincado diseño de la alfombra persa. Podía sentir su mirada sobre ella, una evaluación fría y metódica, como si estuviera inspeccionando un caballo de pura sangre antes de cerrar la compra. Él no dijo nada, y ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Era el silencio del poder absoluto, de un hombre que no necesitaba palabras para imponer su voluntad. Ella era suya, un objeto más en su vasta colección de posesiones, y la noche de bodas no era más que el ritual para sellar la transferencia de propiedad. ¿Sentiría al menos un ápice de humanidad o simplemente tomaría lo que había pagado? Desde su perspectiva, Kael observaba a la mujer sentada en su cama. Era una figura frágil, casi etérea con el vestido de novia tradicional. Su quietud era antinatural.
la de un animal atrapado que ha renunciado a luchar. Su plan era simple y directo: consumar el matrimonio, cumplir con la tradición y poner fin a este capítulo de una vez por todas. La venganza contra el padre de ella estaría completa, y él podría volver a sus asuntos, a gobernar su reino con la misma lógica implacable que aplicaba a todo lo demás. No había lugar para la emoción en esta transacción. Era un deber, una formalidad. Se acercó lentamente, su mente ya calculando los movimientos necesarios, desprovisto de cualquier atisbo de deseo. ¿Por qué entonces un extraño presentimiento le recorría la espina dorsal? Elara sintió que su corazón se detenía cuando él se detuvo justo frente a ella. Podía oler su perfume, una mezcla masculina de sándalo y especias del desierto que era a la vez embriagadora y amenazante. Sus manos, grandes y expertas, se posaron en los intrincados lazos de la espalda de su vestido. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza, una mezcla de miedo y una extraña, vergonzosa anticipación. Era la primera vez que un hombre la tocaba con tal intimidad, y aunque el contexto era aterrador, su cuerpo reaccionó con una traicionera sacudida de conciencia. Cada nudo que él deshacía era como si estuviera desentrañando las capas de protección que ella había construido a su alrededor durante años. Pronto no quedaría nada que la ocultara, nada que la protegiera de su juicio. Los dedos de Kael se movían con una eficiencia impersonal, desatando los lazos de seda. Estaba a punto de apartar la tela cuando algo rozó la punta de sus dedos. Una textura anómala, una línea elevada y rugosa sobre la piel que debería haber sido suave como el satén. Se detuvo, frunciendo el ceño. Su primera reacción fue de irritación, una imperfección. Deslizó sus dedos de nuevo, con más intención esta vez, y sintió otra, y luego otra más. Eran cicatrices, viejas, algunas casi imperceptibles, pero otras más recientes, aún con un tono rosado. Con un movimiento brusco, apartó la seda del vestido, dejando al descubierto la totalidad de su espalda. Lo que vio le heló la sangre en las venas. La piel de Elara era un mapa de dolor. Una red de cicatrices, finas y gruesas, se entrecruzaba sobre sus omóplatos y descendía por su espalda. Eran marcas de una crueldad sistemática, la firma inconfundible de un abuso prolongado. Kael se quedó paralizado, con las manos suspendidas en el aire, incapaz de procesar la escena. Esto no era un defecto, era una atrocidad. Y en ese preciso instante, un recuerdo olvidado surgió de las profundidades de su mente con la fuerza de un relámpago. Una recepción diplomática, años atrás. Una joven torpe y asustadiza que había derramado una copa de vino sobre él. Él la había humillado públicamente con una palabra cruel, llamándola patosa e insignificante. Era ella, la misma mujer. El shock dio paso a una oleada de culpa y furia que lo sacudió hasta los cimientos. La timidez que él había despreciado no era torpeza, era terror. La forma en que ella se encogía no era sumisión, era un instinto de supervivencia aprendido a base de golpes. El padre de ella no la había vendido. La había arrojado a los lobos después de haberla destrozado él mismo. Y él, Kael al-Zarán, el hombre más poderoso del desierto, había sido el peón final en la tortura de esta mujer. La venganza que había planeado de repente le pareció un acto monstruoso y vacío. Se apartó de ella como si su piel quemara, un abismo de horror abriéndose a sus pies. ¿En qué clase de monstruo se había convertido? Elara sintió el cambio en él de inmediato. Su retirada fue tan abrupta que la dejó sin aliento. Vio el horror en su rostro mientras miraba su espalda, y una ola de vergüenza la inundó, tan potente que casi la ahoga. Lo sabía. Sabía que él la encontraría repulsiva. Las marcas de su padre, su secreto más humillante, estaban ahora a la vista de este hombre poderoso y perfecto. Él la veía como lo que era, mercancía dañada. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Se cubrió instintivamente con los restos del vestido, esperando la palabra de desprecio, la orden de que se marchara, el final de su efímero y humillante matrimonio. Pero Kael no dijo nada de lo que ella esperaba. Su voz, cuando finalmente habló, era ronca, casi irreconocible. «Vístete», ordenó sin mirarla. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta.
con la espalda tan rígida como una placa de acero. Te llevarán a las estancias del ala oeste. Esta habitación ya no es tuya. Cada palabra era un golpe de martillo, sellando su destino. No era solo rechazo, era destierro. La había repudiado en su noche de bodas. Sola en la inmensa habitación, Elara sintió como su último hilo de esperanza se rompía. Había sido comprada, inspeccionada y descartada en el lapso de una hora. El dolor de esa humillación era más profundo que cualquier cicatriz en su espalda. Kael irrumpió en su despacho como un huracán de furia contenida. De un manotazo, barrió los documentos de su escritorio, enviando papeles y plumas de oro a volar por la habitación. Se apoyó en la madera maciza, con la respiración agitada, la imagen de la espalda de Elara grabada a fuego en su mente. La culpa era un veneno que le quemaba por dentro. No solo por su crueldad pasada, sino por haber sido tan ciego, tan consumido por su propia venganza, que no había visto la verdad. Había planeado humillar a un duque arrogante, pero en su lugar, había aterrorizado a una víctima. «Investiga al duque», rugió por el intercomunicador a su jefe de seguridad. «Quiero saber cada secreto, cada deuda, cada susurro. Quiero saber por qué». Los días que siguieron fueron una tortura de silencio y distancia. Elara fue instalada en una lujosa suite en el ala oeste del palacio, una jaula dorada aún más aislada que la anterior. Los sirvientes la trataban con una cortesía impecable pero distante, como si caminaran sobre cristales a su alrededor. No volvió a ver al jeque. Su ausencia era una presencia constante, un juicio silencioso que pesaba sobre cada momento de su día. Pasaba las horas en los jardines colgantes de la luna, un oasis secreto dentro del palacio, el único lugar donde el aire no se sentía viciado por el lujo y la opresión. Se preguntaba si pasaría el resto de su vida así, como una esposa fantasma, una vergüenza oculta en un rincón del palacio. Una tarde, mientras estaba sentada junto a una fuente, encontró un pequeño gorrión con un ala rota que piaba de dolor en el suelo. Con una ternura que no había podido expresar en años, lo recogió con cuidado, susurrándole palabras de consuelo. Improvisó una pequeña tablilla con una ramita y un trozo de tela de su propio vestido, y lo acunó en sus manos, protegiéndolo del mundo. En ese pequeño acto de compasión, encontró un propósito, un alivio momentáneo a su propia impotencia. No se dio cuenta de que estaba siendo observada. Desde un balcón oculto, Kael la contemplaba, y la imagen de su delicadeza con el pájaro herido era una contradicción tan profunda con la brutalidad de sus cicatrices que le oprimió el pecho. Esa noche, Kael ordenó que cenaran juntos. La tensión en el comedor era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Se sentaron en extremos opuestos de una larga mesa de caoba, el espacio entre ellos un campo de batalla sin palabras. Kael la observó, intentando descifrar el enigma que era ella. Era silenciosa, pero su silencio no era vacío, estaba lleno de pensamientos y dolores que él ansiaba comprender. Decidió romper el hielo, aunque su método fue tan sutil como un martillo. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó, su voz resonando en la sala. «¿Por qué protegiste al hombre que te hizo eso?». Elara se tensó, sus nudillos blancos alrededor de la copa de agua. La pregunta la golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía explicarle la compleja red de miedo y deber que la ataba? ¿Cómo podía hacerle entender que hablar habría puesto en peligro a su madre y a su hermana, las únicas personas que amaba? «No sabes nada de mi familia», respondió, su voz apenas un susurro, pero con un filo de acero que sorprendió a Kael. «Mi padre. Es mi padre. Es mi deber honrarlo». La lealtad en sus palabras, tan equivocada y a la vez tan feroz, lo desarmó. Él esperaba lágrimas, acusaciones. En cambio, encontró un muro de orgullo y sacrificio. La cena terminó en un punto muerto, pero algo había cambiado. Kael ya no veía a una víctima pasiva, sino a una mujer con una fuerza interior que desafiaba toda lógica. Su negativa a incriminar a su padre, aunque frustrante, le inspiraba un respeto a regañadientes. Esa noche, él no pudo dormir. La imagen de su desafío silencioso se mezclaba con la de su ternura hacia el pájaro herido. Esta mujer era una paradoja viviente, una fortaleza construida sobre cimientos de dolor. Y,
Para su propia consternación, se dio cuenta de que no solo quería resolver el misterio de sus cicatrices, quería ganarse el derecho a ver más allá de sus murallas. Pero ¿cómo podía acercarse a alguien a quien había dañado tan profundamente? Una noche, los gritos de Elara rompieron el silencio del palacio. Estaba atrapada en una pesadilla, reviviendo una de las palizas de su padre, el olor a licor, el sonido del cinturón silbando en el aire. Se despertó jadeando, con el cuerpo empapado en sudor frío, desorientada en la oscuridad de su opulenta habitación. La puerta se abrió de golpe y Kael entró, alertado por los guardias. La encontró hecha un ovillo en la cama, temblando incontrolablemente, con los ojos desorbitados por el pánico. Por primera vez, su máscara de control se resquebrajó por completo. Vio su terror en estado puro, y un instinto protector, primario y feroz, se apoderó de él. Sin pensar, se sentó en el borde de la cama. No la tocó, temiendo que su contacto solo aumentara su miedo. «Estás a salvo», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Estás en mi palacio. Nadie puede hacerte daño aquí». Elara lo miró, y a través del velo de sus lágrimas, vio algo en sus ojos que nunca antes había visto en nadie. Una genuina preocupación. No era lástima, no era curiosidad. Era algo más profundo, algo que la ancló a la realidad. «No es el dolor lo que me asusta», susurró ella, la confesión escapando de sus labios antes de que pudiera detenerla. «Es la jaula. Estar atrapada para siempre, sin poder volar». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Entendió que su miedo no era solo al abuso físico, sino a la impotencia, a la falta de libertad. Él le había ofrecido una jaula más grande y más bonita, pero seguía siendo una jaula. Se quedó con ella hasta que sus temblores cesaron, hablando en voz baja sobre cosas triviales. Las estrellas en el desierto, el sabor del té de menta, historias de su infancia. No intentó sonsacarle más secretos. Simplemente estuvo allí, y en esa extraña y vulnerable tregua en mitad de la noche, un frágil puente comenzó a construirse sobre el abismo que los separaba. ¿Era posible que este hombre, su captor, pudiera convertirse en su refugio? Al día siguiente, Kell la llevó a un lugar que nadie más en el palacio conocía, su establo privado. Era un santuario de madera oscura y olor a heno, lejos de la fría perfección del mármol. Allí, en la calidez de ese espacio, le presentó a Tempestad, su semental árabe, un magnífico animal de pelaje negro como la noche y ojos llenos de fuego. «Él no confía en nadie fácilmente», le dijo Kael, mientras acariciaba el cuello del caballo. «Fue maltratado antes de que yo lo encontrara». Las heridas del cuerpo sanan, pero las de la confianza, esas son más profundas. Elara vio el reflejo del propio dolor de Kael en sus palabras y sintió una inesperada punzada de empatía. Mientras Tempestad olfateaba con cautela la mano extendida de Elara, Kael le contó una historia que nunca había compartido con nadie. Le habló de su primera prometida, una mujer occidental de la que se había enamorado perdidamente, en contra del consejo de su padre y de todo el reino. Le habló de cómo ella había fingido amarlo, solo para vender secretos de Estado a un emirato rival, humillándolo públicamente y casi provocando una guerra. «Ese día aprendí que el amor es una debilidad que un gobernante no puede permitirse», concluyó, su voz teñida de una amargura antigua. «Las emociones son armas que otros usan en tu contra». Elara escuchó en silencio, absorbiendo la crudeza de su confesión. Por primera vez no veía al jeque despiadado, sino a un hombre herido, un hombre que había construido un muro de hielo alrededor de su corazón para protegerse. Sus cicatrices eran visibles, pero las de él eran internas, igual de profundas y dolorosas. En ese momento, en el silencio del establo, con el cálido aliento del caballo sobre su piel, se dio cuenta de que no eran tan diferentes. Ambos eran supervivientes, marcados por traiciones que les habían robado la capacidad de confiar. ¿Podrían dos almas rotas encontrar la manera de sanarse mutuamente? La vulnerabilidad compartida creó una nueva intimidad entre ellos. El aire en el establo se volvió denso, cargado de una electricidad que ninguno de los dos esperaba. Kael la miró, no como a un contrato o un problema,
sino como a una mujer cuya fuerza lo asombraba. Vio el rastro de una lágrima en su mejilla y, sin pensarlo, levantó la mano para secarla. Su pulgar rozó su piel, y el contacto fue como una llama. El ara no se apartó. En cambio, inclinó su rostro hacia su mano, un gesto de confianza tan pequeño y a la vez tan monumental que a Kael le robó el aliento. Lentamente se inclinó hacia ella. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Podía sentir su aliento cálido en sus labios, ver el reflejo de las luces del establo en sus ojos dilatados. El mundo exterior se desvaneció. Solo existían ellos dos, el olor a cuero y heno, y el latido acelerado de sus corazones. Iba a besarla. Y ella, por primera vez en su vida, quería ser besada. Quería saber cómo se sentía el contacto de un hombre que no era para herir, sino para... ¿qué? ¿Para adorar? Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, un torbellino de viejos demonios asaltó a Kael. El miedo, la traición, el control. Con un juramento ahogado, se apartó bruscamente, dejándola temblando y confundida. Esa noche, el padre de Kael, el jeque emérito, lo convocó a sus aposentos. El anciano lo miró con ojos fríos y calculadores. «He oído que pasas tiempo con la hija del duque, que la tratas con compasión», dijo, la palabra sonando como un insulto. «No olvides por qué está aquí, Kael. Es un instrumento de nuestra venganza, la pieza final que aplastará a nuestros enemigos para siempre. Esa mujer te está ablandando». La advertencia de su padre resonó en la habitación, una fría ráfaga de viento que amenazaba con apagar la pequeña y cálida llama que acababa de encenderse entre él y el ara. ¿Sería capaz de elegir entre el deber y el inesperado anhelo de su corazón? La confusión de el ara tras el beso fallido se convirtió en una dolorosa incertidumbre. Kael volvió a distanciarse, su comportamiento más frío y errático que nunca. Lo veía en los pasillos, y él apenas la miraba, su rostro una máscara de impasibilidad. El breve momento de conexión en el establo parecía un sueño, una ilusión cruel que solo había servido para hacer su soledad más profunda. ¿Había imaginado la ternura en sus ojos? ¿Había sido todo un juego para él, una forma de bajar sus defensas antes de asestar el golpe final? La duda era un veneno que se extendía lentamente, recordándole la lección más dura de su vida. Nunca confíes, nunca esperes nada. Kael estaba librando una guerra interna. Las palabras de su padre habían reavivado su cinismo, recordándole el propósito original de su matrimonio, la venganza, el poder, el deber. Pero la imagen de el ara, su fuerza silenciosa, su vulnerabilidad, se negaba a desaparecer. Se encontraba observándola desde lejos, memorizando la forma en que el sol se enredaba en su cabello en los jardines, o la concentración en su rostro mientras leía un libro. Estaba perdiendo el control, y eso lo aterraba más que cualquier enemigo en el campo de batalla. Cada vez que sentía el impulso de acercarse a ella, la sombra de su traición pasada se cernía sobre él, susurrándole que era un necio por volver a caer en la misma trampa. Un día, durante una reunión del consejo, uno de los ancianos hizo un comentario despectivo sobre su esposa infértil y ausente, insinuando que el matrimonio no consumado era una vergüenza para el reino. Antes de que pudiera pensar, Kael se levantó de un salto, su silla volcándose con un estrépito. «Mi esposa, la jequesa, está bajo mi protección», gruñó, su voz tan llena de amenaza que el anciano palideció. «Cualquiera que hable de ella con menos que el máximo respeto, responderá ante mí». El silencio en la sala fue absoluto. En ese momento, Kael se dio cuenta de que ya no se trataba de un contrato. La había defendido no por deber, sino por un instinto posesivo y protector que no podía explicar ni reprimir. El ara se enteró del incidente a través de los susurros de los sirvientes. La noticia la dejó atónita. ¿Él la había defendido? ¿Públicamente? Era un gesto tan inesperado, tan contrario a su comportamiento distante, que no sabía qué pensar. Una pequeña y peligrosa semilla de esperanza comenzó a brotar en el árido suelo de su corazón. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez había algo real en la conexión que habían compartido. Esa noche, por primera vez, decidió tomar la iniciativa. Dejó un pequeño libro de poesía en el umbral de su despacho,
con una sola flor de jazmín marcando un poema sobre el coraje y la sanación. Era un mensaje silencioso, una pregunta. Kael encontró el libro esa noche. El aroma del jazmín llenó su austero despacho, una fragancia delicada y femenina en un mundo de cuero y acero. Leyó el poema que ella había marcado, y cada palabra parecía hablarle directamente, exponiendo sus miedos y sus anhelos. Era un gesto de una valentía increíble por parte de ella, una invitación a bajar sus defensas. Sostuvo la pequeña flor en su mano, su fragilidad un doloroso recordatorio de la mujer que había estado a punto de romper. La guerra dentro de él alcanzó su punto álgido. Podía arriesgarse a ser vulnerable de nuevo. ¿Podía confiar en que ella no era como la otra? Decidió arriesgarse. A la mañana siguiente, la esperó en los jardines. Cuando el ara apareció, su corazón dio un vuelco al verlo. Él sostenía la flor de jazmín en su mano. Este poema, comenzó él, su voz ronca, habla de dos almas que encuentran refugio la una en la otra. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los de ella, sin dejar lugar a dudas. El ara, no sé qué es esto que está pasando entre nosotros. Me asusta. Va en contra de todas las reglas que he establecido para mi vida. Pero no puedo ignorarlo más. Cada palabra era una confesión, una rendición. Él levantó la mano, no para tocarla, sino para colocar suavemente la flor de jazmín en su cabello. El gesto fue tan tierno, tan íntimo, que a el ara se le llenaron los ojos de lágrimas. No soy un instrumento, susurró ella, su voz temblorosa pero firme. No soy un pago, soy una mujer. Kael asintió, su expresión solemne. Lo sé, dijo. Y he sido un necio por no verlo desde el principio. Eres la mujer más fuerte que he conocido. La sinceridad en su voz era innegable, y rompió la última de las defensas de el ara. En ese jardín, rodeados por la belleza de las flores, finalmente se vieron el uno al otro, no como jeque y propiedad, sino como un hombre y una mujer, ambos marcados, ambos anhelando conexión. La tensión entre ellos, que había estado latente durante semanas, finalmente se encendió. Ya no había distancia, ni frialdad, solo una conciencia abrumadora del otro. Kael la invitó a montar a caballo con él por el desierto al amanecer, mientras galopaban uno al lado del otro, con el viento en sus rostros y el sol tiñendo las dunas de... El galope de los caballos por el desierto al amanecer se había convertido en su lenguaje secreto, un ritmo compartido que hablaba de libertad y de una confianza incipiente. El ara se sentía viva por primera vez, el viento del desierto enredándose en su cabello, no como un presagio de tormenta, sino como una caricia. A su lado, Kael ya no era el jeque de hielo, sino un hombre cuya risa, rara y grave, era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. En esos momentos, cabalgando hacia el sol naciente, creía que tal vez, solo tal vez, las cicatrices de su pasado podrían empezar a desvanecerse bajo el calor de una nueva esperanza. ¿Era esto lo que se sentía al empezar a sanar? Desde la perspectiva de Kael, cada amanecer con ella era una traición a sus propias reglas, una traición que anhelaba cometer una y otra vez. Verla sonreír, con una autenticidad que desarmaba todas sus defensas. Era a la vez su mayor placer y su mayor terror. Se encontraba memorizando los pequeños detalles. La forma en que sus ojos se achinaban con el sol, el rubor que subía por sus mejillas cuando él la miraba demasiado tiempo, la fuerza insospechada en sus manos al sujetar las riendas. Estaba cayendo, y la caída se sentía vertiginosa y peligrosamente real. Se preguntaba si esta vez el suelo sería un lecho de rosas o un abismo de espinas, como la última vez. Pero en las sombras del palacio de Onix, una tormenta se estaba gestando. El jeque emérito, el padre de Kael, observaba la transformación de su hijo con una creciente alarma. La compasión era una enfermedad, y el ara era el contagio. Su hijo estaba olvidando el propósito de aquella unión, la aniquilación final de un viejo enemigo. La venganza de la familia Alzarán, planeada durante décadas, se estaba disolviendo en los ojos de una muchacha rota. Con una frialdad calculada, el anciano cogió un teléfono seguro. Era hora de recordarle a Kael que un rey no puede permitirse el lujo de un corazón.
La primera noticia apareció en un tabloide digital conocido por su veneno. El titular era brutal y directo. El lecho vacío del jeque. ¿Es la nueva jequesa una novia intocable? El artículo, lleno de insinuaciones y fuentes anónimas del palacio, pintaba un cuadro humillante, un matrimonio no consumado, una esposa frágil y un gobernante incapaz de controlar su propio hogar. Elara lo vio en la tableta de una sirvienta que la dejó olvidada en los jardines. Las palabras «mercancía dañada» saltaron de la pantalla, un eco directo de la voz de su padre, y el aire se le heló en los pulmones. ¿Quién en el palacio conocía esa frase tan cruel y personal? Para Kyle, la noticia fue una declaración de guerra. La furia lo cegó, una marea roja que ahogó cualquier atisbo de la ternura que había sentido por la mañana. Su primer instinto fue el de siempre, la sospecha. ¿Cómo se había filtrado algo tan íntimo? La traición de su primera prometida resurgió de las profundidades de su memoria con una fuerza renovada, susurrándole al oído que la historia se repetía, que las mujeres siempre usaban la vulnerabilidad como un arma. Miró hacia los jardines, donde Elara estaba de pie, pálida como un fantasma, y por primera vez en semanas, no vio a la superviviente que admiraba, sino a una posible conspiradora. El golpe de gracia llegó al día siguiente. El padre de Elara, el duque arruinado, concedió una entrevista exclusiva. Con lágrimas de cocodrilo y una expresión de falso dolor, habló de su hija difícil, de su inestabilidad mental y de su ingratitud. Negó categóricamente cualquier abuso, pintándola como una joven malagradecida que había inventado historias para llamar la atención. Solo queríamos lo mejor para ella, dijo a las cámaras, su voz quebrada por una pena fingida. Pero algunas almas simplemente no pueden ser salvadas. La humillación de Elara fue total, pública y devastadora. Su propio padre la estaba quemando en la hoguera mediática para salvarse a sí mismo. Kyle fue convocado de urgencia a la gran sala del consejo. El aire era denso con la desaprobación de los ancianos y la mirada gélida de su padre. El escándalo era una mancha en el honor de Sahara, y él, el poderoso jeque, parecía un necio incapaz de gobernar su propia casa. «Has traído la vergüenza a esta familia», le espetó uno de los consejeros. «Esa mujer te ha convertido en un hazmerreír». Cada palabra era un martillazo en su orgullo, cada mirada un juicio que reabría sus viejas heridas. La presión era insoportable, y su mente, envenenada por el miedo, buscó un culpable, un chivo expiatorio para canalizar su furia y su humillación. Esa noche, encontró a Elara en sus aposentos. Ella lo esperaba, con los ojos hinchados de tanto llorar, aferrada a la pequeña esperanza de que él la creería, de que él sería su escudo. Pero el hombre que entró por la puerta no era el Kyle del desierto, el hombre de la risa grave. Era el jeque Al-Zahran en su forma más letal. Frío, distante y con la crueldad de un juez a punto de dictar sentencia. Su sola presencia bajó la temperatura de la habitación, y el último vestigio de calor en el corazón de Elara se congeló. Sabía, con una certeza aterradora, que estaba a punto de ser destruida. «Un plan brillante», comenzó él, su voz desprovista de toda emoción, un bisturí de hielo cortando el silencio. «¿Cuánto tiempo te llevó orquestarlo? Las cicatrices, las pesadillas, la historia del pájaro herido, todo un espectáculo para ablandar el corazón de un tonto». Elara retrocedió como si la hubiera abofeteado, un sollozo ahogado escapándose de sus labios. «No, Kyle, yo nunca», intentó decir, pero él levantó una mano, silenciándola. La mirada en sus ojos era la de un completo extraño, un hombre que ya la había juzgado y condenado. Desde la perspectiva de Kyle, su dolor era la prueba definitiva de su culpabilidad. Las lágrimas, la negación. Era exactamente el mismo teatro que su primera prometida había montado antes de apuñalarlo por la espalda. Su antiguo trauma se había apoderado de él por completo, distorsionando la realidad hasta que solo veía lo que su miedo le dictaba. «Me has humillado», continuó, cada palabra un golpe. «Has convertido mi nombre en un chiste. Pensé que eras diferente. Fui un idiota al creer que una mujer como tú podría ser algo más que una oportunista». La acusación final quedó suspendida en el aire, tan pesada y venenosa como el gas sarín.
Para Elara, esa acusación fue peor que cualquier golpe que hubiera recibido de su padre. Las cicatrices de su espalda dolían, pero esto era una herida en el alma, una herida que sabía que nunca sanaría. El hombre al que había empezado a abrirle su corazón, el único que había visto sus marcas y no había huido, ahora las usaba como arma para crucificarla. La traición era tan absoluta, tan total, que le robó el aliento y la voluntad de luchar. Se quedó inmóvil, rota en 1000 pedazos, mientras él la miraba con un desprecio que reflejaba el de su propio padre. En ese momento, comprendió la verdad más terrible. Había escapado de una jaula solo para caer en otra. Él se dio la vuelta y se marchó sin una palabra más, cerrando la puerta tras de sí con un sonido definitivo que fue como el de una lápida cayendo sobre una tumba. Sola en la opulenta habitación, Elara se derrumbó. El llanto que la sacudió no era de tristeza, sino de una desolación tan profunda que parecía no tener fondo. Había sido estúpida al esperar algo, al creer en la ternura, al pensar que podía ser amada. La lección de su vida volvía a confirmarse con una crueldad implacable. Ella era un objeto, un peón, y su único propósito era ser utilizada y descartada. Esa noche, mientras el palacio dormía, una nueva determinación se forjó en el corazón roto de Elara. No iba a quedarse a esperar el siguiente golpe. No iba a ser la víctima silenciosa nunca más. Si Kael la veía como una conspiradora, si su padre la veía como una loca, si el mundo la veía como mercancía dañada, entonces no les daría el placer de verla sufrir en su jaula dorada. Reclamaría lo único que le quedaba, lo único que siempre había sido suyo, pero que nunca se había atrevido a usar, su propia voluntad. Iba a desaparecer. Con movimientos silenciosos y precisos, se despojó del lujoso pijama de seda que le habían proporcionado. Se vistió con el vestido más sencillo que encontró, el mismo que llevaba el día que llegó, un recordatorio de la mujer que era antes de convertirse en la propiedad de un jeque. No cogió ninguna joya, ningún dinero. No quería nada que le recordara a él, a su riqueza, a su traición. Su libertad no tendría precio. Pero ¿a dónde iría una mujer sin nada ni nadie en el mundo? Su último acto en el palacio fue el más doloroso. Se acercó a la cama de Kael, a la que nunca había sido invitada, pero que representaba todo lo que podría haber sido. Con los dedos temblorosos, se quitó el pesado anillo de bodas de oro y diamantes. La joya, que una vez le pareció un grillete, ahora se sentía como el peso muerto de un sueño asesinado. Lo colocó con cuidado sobre la almohada de él, justo en el centro, un faro solitario en un mar de seda negra. Era su renuncia, su adiós, su único y silencioso acto de desafío. Elara se deslizó por los pasillos del palacio como un fantasma, utilizando los pasadizos de servicio que había descubierto en sus paseos solitarios. Cada sombra parecía un enemigo, cada eco un guardia a punto de descubrirla. Pero el miedo que sentía era diferente ahora. Ya no era el miedo paralizante de una víctima, sino la adrenalina electrizante de una fugitiva. Estaba asustada, sí, pero por primera vez en su vida, estaba corriendo hacia algo. No solo huyendo, estaba corriendo hacia sí misma. Mientras tanto, el escándalo mediático había alcanzado su punto álgido. El Consejo de Ancianos, liderado por un triunfante jeque emérito, emitió un ultimátum a Kael. O repudiaba públicamente a su esposa y aceptaba un nuevo matrimonio arreglado para restaurar el honor de la familia, o se enfrentarían a un voto para deponerlo. El poder por el que había luchado toda su vida estaba pendiendo de un hilo, y todo por una mujer que, en su mente, lo había traicionado. La decisión parecía obvia, ¿no es así? Kael, consumido por una furia fría, regresó a sus aposentos, dispuesto a redactar el decreto de anulación. Entró en la habitación, esperando encontrarla llorando, suplicando, pero la habitación estaba vacía y en silencio, un silencio antinatural que le erizó la piel. Sus ojos se posaron en la almohada, y allí, brillando bajo la luz de la luna, estaba el anillo. Solo, desoladoramente solo. El aire abandonó sus pulmones de golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Al principio, no lo entendió. Luego, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Se había ido, no la había echado, no la había desterrado. Ella lo había dejado,
Ella había tomado la decisión. La mujer que él creía una manipuladora sin voluntad propia, había ejecutado el acto de desafío más absoluto posible. Le había devuelto su jaula y había elegido la nada antes que a él. La comprensión lo sacudió hasta los cimientos, y el castillo de ira y autojustificación que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse. Un colapso emocional, violento y total, se apoderó de él. Un rugido de pura agonía brotó de su garganta, un sonido animal que no sabía que era capaz de emitir. De un manotazo, barrió los objetos de su mesita de noche. Se tambaleó por la habitación, derribando una lámpara, golpeando la pared con el puño hasta que sus nudillos sangraron. No era la pérdida de control lo que lo destrozaba, era la claridad cegadora que venía con ella. Había repetido la historia, pero de la peor manera posible. No había sido ella la traidora, había sido él. Él había tomado su vulnerabilidad, la misma que le había mostrado en la seguridad del establo, y la había convertido en un arma contra ella. Había permitido que el fantasma de su pasado envenenara su presente. Había mirado a la única persona que podría haber sido sincera con él y la había acusado de los mismos crímenes que lo habían herido a él. Se había convertido en el monstruo del que siempre había huido, un hombre ciego al amor y rápido para la crueldad. Mientras Kyle se ahogaba en su propio arrepentimiento, Elara encontró refugio temporal en un humilde barrio de la ciudad, en una pequeña posada regentada por una anciana amable que no hizo preguntas. Por primera vez en años, respiró aire que no olía a decadencia ni a lujo opresivo. Era el aire de la gente común, de la vida real. Estaba sola, sin un céntimo y con el corazón hecho añicos, pero una extraña sensación de paz la invadió. Era una paz frágil, pero era suya. ¿Podría una mujer rota empezar de nuevo desde las cenizas? En el palacio, Kyle se quedó de pie en medio de la habitación destrozada, con el anillo de bodas de Elara en la palma de su mano. El metal estaba frío, pero le quemaba la piel como si estuviera al rojo vivo. El ultimátum del consejo, el trono, la venganza de su padre. Todo se desvaneció en la insignificancia. Solo quedaba una verdad, una certeza que eclipsaba todo lo demás. La había perdido. Y recuperarla, ganarse su perdón, se había convertido en la única misión que importaba, incluso si para ello tenía que quemar su reino hasta los cimientos. La rabia de Kyle era un animal enjaulado, arañando las paredes de su alma, buscando una salida. La habitación destrozada era un pálido reflejo del cataclismo que se había desatado en su interior. Cada objeto roto, cada fragmento de cristal en el suelo, era un monumento a su ceguera, a su arrogancia. El anillo de Elara, frío y pesado en su mano ensangrentada, era el juez y el verdugo de su estupidez. No era solo un anillo, era la prueba tangible de que ella había elegido la libertad incierta del desierto antes que la jaula dorada que él le ofrecía. Había huido de él, no como una conspiradora, sino como una prisionera que finalmente había roto sus cadenas. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una tormenta de arena, dejándolo sin aliento, expuesto y completamente solo. Ahora, el trono, el poder, la venganza de su padre. Todo parecía ceniza en su boca. ¿De qué servía gobernar un reino si había perdido el único corazón que podría haberlo hecho suyo? Su primer instinto fue salir tras ella, rastrear cada centímetro del desierto si era necesario. Pero se detuvo, la mano en el pomo de la puerta. ¿Qué le diría si la encontrara? ¿Que lo sentía? La palabra era un insulto, una ofensa a la profundidad del dolor que le había infligido. Había tomado sus heridas más profundas, las que ella le había mostrado en un acto de confianza temblorosa, y las había usado para crucificarla. Se había convertido en una réplica exacta de su padre, el hombre al que ella había protegido con una lealtad tan feroz. La vergüenza le quemó la garganta, un veneno más potente que cualquier furia. No podía simplemente encontrarla. Primero, tenía que destruir el mundo que la había herido, el mundo que él mismo había ayudado a construir. Tenía que arrancarle la máscara a cada uno de sus demonios, empezando por los que se sentaban en su propio consejo. Con una nueva y aterradora calma, Kyle activó el intercomunicador de su despacho. Su voz, cuando habló,
Era tan afilada como el acero de Damasco. Quiero a cada agente de inteligencia que tengamos en la calle. Buscadla. No la asustéis, no os acerquéis. Solo quiero saber que está a salvo, ordenó. Hizo una pausa, la siguiente orden formándose en su mente con una precisión letal. Y quiero un informe completo sobre cada movimiento, cada transacción financiera, cada conversación susurrada del duque en los últimos 10 años. Quiero los testimonios jurados de cada sirviente que haya trabajado en su casa. Quiero la verdad, y la quiero para el amanecer. Colgó antes de que su jefe de seguridad pudiera responder. La casa no era solo por el Lara. Era por la justicia que se le debía, una justicia que él mismo le había negado. Mientras sus hombres se dispersaban por la ciudad como sombras silenciosas, Kael se encerró en la gran sala del consejo. La habitación, normalmente un símbolo de su poder, ahora se sentía como una tumba, un recordatorio de las tradiciones opresivas que habían aplastado el espíritu de Elara. Se sentó en el trono de piedra arenisca, solo en la oscuridad, y dejó que el peso de su fracaso lo aplastara. Revivió cada momento con ella. El descubrimiento de sus cicatrices, su ternura con el pájaro herido, su confesión sobre el miedo a estar atrapada, el beso que casi fue. Cada recuerdo era una daga que se clavaba más hondo en su corazón. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan consumido por los fantasmas de su propio pasado, que no había visto la verdad luminosa que tenía delante? El amanecer trajo consigo los informes. Kael los leyó bajo la luz fría de la mañana, y cada página era un nuevo círculo del infierno. Los testimonios de los antiguos sirvientes pintaban un cuadro de crueldad sistemática y sádica. Las finanzas del duque revelaban no solo deudas de juego, sino también pagos a médicos para silenciar accidentes domésticos. La verdad era más fea, más brutal de lo que jamás había imaginado. Elara no solo había sido maltratada, había sido torturada, su espíritu metódicamente desmantelado a puerta cerrada, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Y él, en su búsqueda de una venganza mezquina, se había convertido en el acto final de esa tortura. La náusea lo invadió, una oleada de autodesprecio tan intensa que casi lo ahoga. ¿Cómo podría pedirle perdón por algo tan monstruoso? El informe final que leyó fue el que lo rompió y lo rehizo. Era el análisis de las comunicaciones internas del palacio. La filtración a la prensa no provenía de Elara ni de su gente. Provenía de una línea segura, una que solo tenía una persona en todo Sahara, su propio padre, el jeque emérito. La traición fue tan profunda, tan calculada, que Kael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su padre no solo lo había manipulado, lo había utilizado como un arma para destruir a una mujer inocente. Todo para asegurar que su vieja y amarga venganza se cumpliera. El amor que sentía por su padre se agrió en su boca, convirtiéndose en cenizas. En ese momento, el jeque Kael al-Zahran murió, y en su lugar nació algo más duro, más implacable. Un hombre dispuesto a quemar su propio linaje para proteger a su reina ausente. Mientras tanto, a kilómetros del frío mármol del palacio, Elara se despertó con el sonido de un mercado bullicioso. Se había refugiado en una pequeña posada en el corazón del casco antiguo, un laberinto de callejuelas estrechas y aromas a especias y pan recién hecho. La dueña, una anciana viuda llamada Zaina, la había acogido con una amabilidad sencilla, ofreciéndole una habitación a cambio de ayudar en la cocina, sin hacer preguntas que Elara no podría haber respondido. Por primera vez en su vida, era anónima. Nadie sabía que era la hija de un duque. Nadie sabía que era la esposa fugitiva de un jeque. Era solo Elara, una mujer con las manos ocupadas amasando pan, y un vacío en el pecho del tamaño del desierto. ¿Era esta la libertad por la que había arriesgado todo? Pasó los días en una neblina de trabajo físico. Fregó suelos, picó verduras, sirvió té a los viajeros cansados. El agotamiento era un bálsamo para su mente, la única forma de silenciar el eco de las crueles palabras de Kael. Pero por la noche, en la soledad de su pequeña habitación, los recuerdos volvían para atormentarla. Veía su rostro, no el del acusador frío, sino el del hombre que le había mostrado su caballo, el que le había confesado su propia herida. Ese era el recuerdo que más dolía,
la promesa de una conexión que se había revelado como la más cruel de las mentiras. Se abrazaba a sí misma, intentando contener los pedazos rotos de su corazón, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse completa. Un día, mientras compraba en el mercado, vio su propio rostro en la portada de un periódico. El titular gritaba sobre el escándalo real, llamándola la jequesa fugitiva. El pánico la invadió, un terror helado que la dejó paralizada en medio de la multitud. Se cubrió el rostro con el velo y huyó de vuelta a la posada, con el corazón martilleándole en el pecho. Estaba expuesta. Ya no estaba a salvo. La red de Kyle era vasta, y era solo cuestión de tiempo que la encontrara. La libertad que había saboreado durante unos breves días ahora le parecía una ilusión efímera. Había escapado de una jaula solo para descubrir que el mundo entero era otra, simplemente más grande. En el palacio, Kyle convocó una sesión de emergencia del consejo. La noticia se extendió como la pólvora. Por primera vez en la historia de Sahara, se permitió la entrada a la prensa nacional e internacional. La gran sala del consejo, normalmente un santuario de poder secreto, se llenó de cámaras y periodistas, todos esperando presenciar la caída del jeque. Los ancianos, liderados por su padre, se sentaron con expresiones de sombría satisfacción. Creían que Kyle iba a anunciar la anulación de su matrimonio, a inclinarse ante su voluntad. No tenían ni idea de que no habían venido a presenciar una rendición, sino una ejecución. Kyle entró en la sala. No vestía las túnicas ceremoniales de un gobernante, sino un sencillo traje oscuro que acentuaba la peligrosa quietud de su porte. No se sentó en el trono. Se quedó de pie en el centro de la sala, un depredador en el corazón de su territorio. El silencio era absoluto, denso con la expectación. Sus ojos recorrieron a cada miembro del consejo, a cada periodista, antes de detenerse en el rostro de su padre. La mirada que intercambiaron no fue la de un padre y un hijo, sino la de dos reyes enemigos en un campo de batalla. La guerra por el alma de Sahara estaba a punto de comenzar. He convocado esta sesión para corregir una grave injusticia, comenzó Kyle, su voz resonando en cada rincón de la sala, amplificada por los micrófonos. Una injusticia que ha manchado el honor de mi casa y de mi reino. Las pantallas gigantes detrás de él cobraron vida, no con el emblema real, sino con un documento financiero. Este es un registro de las deudas del duque, el padre de mi esposa. Y estos, continuó, mientras las imágenes cambiaban a testimonios en vídeo, son los relatos de los sirvientes que presenciaron la brutalidad que él infligió a su propia hija durante años. Un murmullo de horror recorrió la sala. Kyle estaba desnudando los secretos más sucios de la aristocracia a la vista de todo el mundo. Proyectó las pruebas, una por una. Informes médicos silenciados, fotografías de puertas rotas, testimonios de vecinos que oían gritos. La evidencia era irrefutable, abrumadora. El padre de Elara no era un noble caído, era un monstruo. Por estos crímenes, declaró Kyle, su voz como el trueno, el duque será arrestado, despojado de todos sus títulos y pasará el resto de su vida en prisión. Su deuda no es con este reino, sino con la humanidad. La sentencia fue dictada, no como un acto de venganza, sino como el primer paso de una purga. Pero el verdadero objetivo de su ira aún no había sido nombrado. Luego, Kyle se giró lentamente hasta encarar a su padre. La cámara se centró en los dos hombres, capturando el momento para la historia. Sin embargo, el abuso del duque fue solo la mitad de esta tragedia. La otra mitad fue la manipulación. La pantalla detrás de él cambió de nuevo, mostrando ahora registros de comunicaciones, rastreando la filtración a la prensa hasta el despacho del jeque emérito. Un grito ahogado se escuchó en la sala. «Usted», dijo Kyle, señalando a su padre, «utilizó el dolor de mi esposa como un arma. Sacrificó a una mujer inocente en el altar de su vieja venganza, y por eso ya no tiene lugar en el gobierno de esta nación. Por la presente», continuó Kyle, su voz resonando con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar, «destituyo a mi padre de su cargo como jefe del Consejo de Ancianos. Será exiliado de la capital y vivirá el resto de sus días bajo arresto domiciliario en su propiedad del desierto». El golpe fue maestro. Una decapitación política ejecutada con una precisión quirúrgica.
Había destruido a sus dos enemigos, el que había herido el cuerpo de Elara y el que había intentado envenenar su alma. Pero su acto final no era de poder, sino de una vulnerabilidad asombrosa. Finalmente, Kael miró directamente a la cámara principal, como si pudiera ver a través de ella, como si pudiera encontrar los ojos de Elara donde quiera que estuviera. Su rostro, antes una máscara de furia, se suavizó en una expresión de profundo y doloroso arrepentimiento. Pero el mayor crimen no fue el de ellos, dijo, su voz quebrándose por primera vez. El mayor crimen fue el mío, porque yo, su marido, el hombre que juró protegerla, le creí a mis demonios en lugar de a mi corazón, la acusé, la herí y la expulsé. Hizo una pausa, tragando saliva, la confesión pública despojándolo de toda su armadura. Hoy anuncio la primera de muchas nuevas leyes en Sahara, la ley de Elara. Una ley que protegerá a las víctimas de la violencia doméstica, que les dará una voz y un refugio. Nuestro reino ya no será un lugar donde el sufrimiento se esconde tras puertas cerradas, declaró. Y luego, su voz bajó a un susurro que el mundo entero contuvo la respiración para escuchar. Pero ninguna ley puede enmendar mi fracaso. Así que, a mi esposa, mi reina, donde quiera que estés, te pido perdón, no como tu jeque, sino como el hombre que te ama. Y pasaré el resto de mi vida, si me lo permites, demostrando que soy digno de ti. Con esas palabras, se dio la vuelta y abandonó la sala, dejando tras de sí un reino en shock y un corazón expuesto al mundo. La noticia de la confesión de Kael llegó a la pequeña posada como un tsunami. Zaina, la dueña, corrió a la cocina con los ojos muy abiertos, sosteniendo un pequeño televisor portátil. Elara, tienes que ver esto. Juntas vieron la repetición del discurso. Elara observó, con el corazón en la garganta, cómo Kael desmantelaba a su padre, cómo exponía a su propio padre, cómo confesaba su amor y su arrepentimiento a todo el planeta. Cada palabra era un bálsamo y una daga. Era todo lo que había soñado oír, pero venía envuelto en la humillación de que su dolor más privado fuera ahora un espectáculo público. ¿Podía creerle? ¿O era solo otra jugada maestra del hombre más poderoso del desierto para recuperar su propiedad? Esa noche, un coche negro y sin distintivo se detuvo frente a la posada. El corazón de Elara se detuvo. Había llegado. La puerta del coche se abrió y Kael salió. No llevaba guardaespaldas ni la arrogancia de un rey. Parecía simplemente un hombre, con el peso del mundo sobre sus hombros, de pie bajo la tenue luz de un farol. Se quedó allí, en la calle polvorienta, esperando. No se atrevía a acercarse más, dándole a ella la elección, el poder. Por primera vez, él estaba en su territorio, y ella tenía el control. Elara salió a la puerta, envolviéndose en su chal como si fuera una armadura. Se miraron a través de la calle, el espacio entre ellos lleno de todo lo que se había dicho y lo que no. Él no habló, solo la miró, y en sus ojos ella vio un océano de arrepentimiento, una vulnerabilidad tan cruda que le dolió mirarla. Había derribado imperios por ella esa mañana, pero ahora, frente a ella, parecía un suplicante. Pero las palabras, incluso las públicas, ya no eran suficientes. Su corazón, tan a menudo traicionado, exigía más, exigía una prueba. Tu discurso fue impresionante, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Has castigado a los hombres que me hicieron daño. Has limpiado tu nombre y el mío ante el mundo. Pero todo eso fue por ti, por tu reino, por tu honor. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra de la posada. Si de verdad te importo yo, Elara, la mujer, no la jequesa, entonces hay algo más que debes hacer. Kael la escuchó, su cuerpo tenso, preparado para aceptar cualquier penitencia que ella le impusiera. Estaba dispuesto a arrastrarse sobre cristales rotos si ella se lo pedía. Mi madre y mi hermana, continuó Elara, su voz ganando fuerza con cada palabra, todavía están atrapadas. Mi padre está en la cárcel, pero su influencia, el miedo que inspira, sigue ahí. Mientras ellas no sean libres, yo tampoco lo seré. Lo miró directamente a los ojos, su desafío claro e inquebrantable. Sácalas del país. Dales una nueva vida, una vida segura donde nadie pueda volver a hacerles daño.
Hazlo en secreto, sin que el mundo lo sepa, no como un acto de Estado, sino como un acto de un hombre que se preocupa por la familia de la mujer que dice amar. Esa es tu prueba, Kyle. Demuéstrame que tu preocupación va más allá de tu propio trono. Para Kyle, su petición no fue una carga, sino un regalo. Le estaba ofreciendo un camino de vuelta, una forma tangible de demostrar su devoción. Era una prueba que no tenía nada que ver con el poder o la política, sino con la compasión y el cuidado. Una oleada de alivio y amor, tan intensa que casi lo puso de rodillas, lo recorrió. Considera hecho, dijo, su voz ronca por la emoción. No descansaré hasta que estén a salvo, te lo juro por mi vida. No intentó tocarla, ni pedirle que volviera. Simplemente aceptó sus términos. Se dio la vuelta, volvió a su coche y se marchó. Le había dado su palabra, y ahora todo dependía de que ella creyera que la cumpliría. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio ensordecedor. Elara permaneció en la posada, su corazón un nudo de esperanza y miedo. ¿Y si él fallaba? ¿Y si era una prueba imposible? Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada vez que un coche se detenía en la calle, su aliento se contenía. Estaba viviendo en el limbo, atrapada entre el pasado que había huido y un futuro que no se atrevía a imaginar. Zaina, la anciana dueña de la posada, la observaba con ojos sabios, ofreciéndole tazas de té caliente y un silencio comprensivo que valía más que 1000 palabras. En la tercera noche, un mensajero le entregó un sobre sin remite. Dentro había un teléfono satelital. Sonó en el momento en que lo sostuvo en sus manos. Con los dedos temblorosos, respondió. «Elara, ¿eres tú?» Era la voz de su madre, llorosa pero fuerte, llena de un alivio que Elara nunca antes había escuchado. «Estamos a salvo, mi amor. Estamos en un hermoso lugar junto al mar. El jeque. Él se ha encargado de todo. Somos libres, Elara. Por fin somos libres». Elara se derrumbó en el suelo, el teléfono apretado contra su oreja. Mientras las lágrimas de gratitud y liberación que había contenido durante toda una vida finalmente se derramaban. Él lo había hecho. Había cumplido su promesa. Esa noche, Elara tomó una decisión. Se despidió de Zaina con un abrazo que prometía una amistad eterna. Se puso el vestido más sencillo que tenía y esperó. No tuvo que esperar mucho. El coche negro de Kyle se detuvo de nuevo frente a la posada. Esta vez, cuando él salió, ella caminó hacia él. Se detuvo a un paso de él, bajo el mismo farol. «¿Por qué?», susurró ella. «¿Por qué hacer todo esto?». Kyle la miró, y la respuesta estaba en cada línea de su rostro. «Porque un reino sin su reina no es más que un desierto de arena y piedra», respondió él. «Y tú eres mi reino, Elara. Siempre lo has sido». Lentamente, como si temiera que ella fuera una aparición que pudiera desvanecerse, levantó la mano y acarició su mejilla. El contacto fue eléctrico, una corriente de calor que viajó desde su piel hasta lo más profundo de su alma. Ella no se apartó. En cambio, se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos. Era el mismo gesto que había hecho en el establo, un gesto de confianza que esta vez no fue interrumpido. Él la había visto. La había escuchado y había movido el mundo para sanar no solo sus heridas, sino las de las personas que amaba. Finalmente su corazón roto se atrevió a creer. «Llévame a casa, Kyle», susurró ella. Esas 3 palabras fueron su rendición, su aceptación, su perdón. Él la condujo de vuelta al palacio, pero no era el mismo lugar que ella había huido. La frialdad del mármol parecía haber sido reemplazada por una nueva calidez. Los sirvientes la saludaron no con una deferencia temerosa, sino con sonrisas genuinas de bienvenida. Él la llevó de la mano, no a las estancias del ala oeste, sino a la alcoba real, a la habitación que debería haber sido suya desde el principio. Esta vez no había miedo, solo una abrumadora sensación de haber llegado a casa. Esa noche, su unión se consumó. No fue la reclamación de una propiedad ni el cumplimiento de un contrato. Fue una adoración silenciosa, un acto de sanación. Kyle la desvistió lentamente, besando cada una de las cicatrices de su espalda. No con lástima,
sino con una reverencia que la hizo llorar. «Estas no son marcas de vergüenza», le susurró contra la piel. «Son la prueba de la fuerza de la mujer que amo. Son el mapa que me trajo de vuelta a ti». Y cuando finalmente se unieron, fue una entrega mutua, dos almas rotas que encontraron la manera de encajar, creando algo nuevo, algo entero, algo indestructible. 3 años después, los jardines colgantes de la luna estaban llenos de risas. Un niño pequeño, con el cabello oscuro de su padre y los ojos valientes de su madre, corría tras una mariposa, sus pequeños pies tambaleándose sobre la hierba. Elara, ahora una reina amada por su pueblo y conocida por su trabajo en la fundación que llevaba su nombre, lo observaba desde un banco, con una sonrisa serena en el rostro. La felicidad ya no era un sueño lejano leído en los libros, era el aire que respiraba, la calidez del sol en su piel. Kael se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. Gobernaba Sahara con una sabiduría y una compasión que nadie habría creído posible, con Elara siempre a su lado como su consejera más cercana y su mayor fortaleza. Se inclinó y besó su hombro, justo sobre una de las cicatrices que ahora eran apenas líneas plateadas sobre su piel. «Gracias», le susurró al oído. Elara se giró para mirarlo, confundida. «¿Por qué?» Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de amor que estaba reservada solo para ella. «Por huir», dijo. «Me enseñaste que un verdadero rey no es el que tiene más poder, sino el que sabe arrodillarse ante su reina». Y en ese jardín, bajo el sol del desierto, su amor continuó floreciendo, más fuerte y hermoso que cualquier flor, nacido de las cicatrices del pasado.